Vamos a saludar, dijimos que una de las promesas para estas 2 horas de información es hablar nada menos que con el ministro de Salud de la Nación. Así que primero saludamos a Alfredo Simón, que está junto a él. Alfredo, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Ariel. Estamos en el emblemático edificio de obras públicas ubicado sobre la avenida 9 de Julio. Aquí está la sede del Ministerio de Salud y nos encontramos con el ministro Ginés González García. Lo saludo, ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. Lo primero que quiero consultarle es las cifras actuales de esta tarde marcan 20 millones de personas contagiadas de coronavirus en el mundo, en 188 países, 730.000 personas fallecidas por COVID-19. Países de Europa donde hubo un claro rebote de contagios, otros países como Australia y Japón que parecían tener controlada la situación y sin embargo no la tenían nada controlada. Frente a este cuadro, la consulta es, ¿por qué en la Argentina hay una parte de la sociedad que considera que desde el gobierno se fogonea una campaña de miedo en vez de entender la grave situación que se está viviendo no solo aquí, sino en el mundo? No, eso no me parece que sea de miedo, es una campaña de, bueno, decirnos a los argentinos que hemos logrado un éxito extraordinario en lo que va. Y el éxito, quizás uno podría decir, como digo siempre, es que nos fue menos mal que al resto, porque hoy somos uno de los 3 países de América que tiene menos mortalidad con respecto a la cantidad de casos que tiene. Y hemos logrado esto trabajando mucho los argentinos y hemos preparado el sistema de salud en todo este tiempo. Y claramente empieza a haber una situación sociológica, diría yo, de cansancio, de enojo a veces, y también a veces un poco de especulación política de decir que esta no era la mejor alternativa, sin decir cuál era otra alternativa, porque claramente a nosotros tampoco nos gusta este trabajo del encierro, de tratar de instar a que la gente tenga conductas que en el fondo siempre son difíciles, ¿no? Como es estar aislado, estar solo, salir muy poco y solo lo necesario, cuidarse. Pero es lo más efectivo que ha sido aquí y en todo el mundo. Y por eso nosotros nos ha ido bien hasta ahora. Lo que no queremos es perder ese enorme capital que hemos construido, ese esfuerzo que hemos hecho con todos los argentinos, por un poco esta situación que estamos verificando últimamente de ¿cómo decirle?, de mucha desobediencia, de mucho individualismo, de mucho, esto ya pasó, esto no pasó, bien lo decía usted, en el mundo ni en Argentina. Y es más, estamos en un momento muy complicado en la Argentina, porque está muy extendido en la Argentina. El día de hoy solo en 3 provincias no hubo casos, y hoy realmente tenemos un problema serio del cual, como dije antes, no hemos salido, por lo cual tenemos que seguir siendo cuidadosos, que no significa ser cuidadosos nosotros, cuidadosos de todos los argentinos. Unidos podemos salir, si no va a ser muy difícil. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo ayer que la curva del coronavirus está madura en la ciudad de Buenos Aires y que considera que en las próximas semanas los casos van a descender. ¿Usted coincide con ese análisis? Mire, yo obviamente cualquier predicción optimista la sustento, pero yo no podría decir, a mí me parece que lo que está pasando es que hay un número muy estable de casos en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el número de reacciones que se hacen por día. Entonces, si usted todos los días le hace PCR, que es un poco la reacción del diagnóstico, a tantas personas y no varía ese número, todos los días se encuentra más o menos un número similar. Pero eso no quiere decir que esto haya pasado, esto no quiere decir que el virus no tenga una circulación muy importante, no quiere decir que la ciudad de Buenos Aires está dentro de un conglomerado urbano que son de los más grandes del mundo, como es el AMBA. Y creo yo que en ese sentido entiendo las visiones optimistas, pero sin yo ser pesimista, porque además a nadie les resulta simpático, digo, seamos siendo cuidadosos y sigamos haciendo las cosas bien. Esto no pasó. Ministro, lo dejo en contacto con los conductores. Bueno, Ministro, buenas noches. ¿Qué valoración y qué confianza tienen en la vacuna que hoy ha anunciado Rusia? no, yo no puedo decir nada porque es una adivinanza. Mire, nosotros hablamos en la embajada rusa hace 3 o 4 días cuando empezó
algún ruido con respecto a eso y no nos dijeron nada. No, yo no tengo ninguna forma de tener mejor información. Ustedes lo decían bien recién, esto es una batalla geopolítica donde claramente muchos de los anuncios tienen un sentido geopolítico. Si la vacuna no cumplió la fase 3, o sea, se hizo en muy poca cantidad de casos, quizás lo único que ha demostrado es que no es perjudicial, que no es inocua, mejor dicho, que no hace daño. Pero para decir que hace bien, para decirlo en palabras simples, hay que trabajar en mucho más casos, mucho más tiempo, y son las experiencias clínicas que se están haciendo, la famosa fase 3, que se están haciendo en algunos lugares del mundo. Argentina es uno de ellos. Argentina va a tener además otros vacunas que van a ser probadas en Argentina en fase clínica también. Probablemente esta semana ya se presente en ANMAT y tengamos otra vacuna haciendo eso. Y lo que puedo decir para tranquilidad de los argentinos, que de las 6 que yo, o que menos eran los conocidos, que estaban en punta en fase 3, o sea que probablemente las que primero terminen de tener la vacuna, si es que todo sale bien, nosotros estamos negociando con 3 de esas firmas, de manera tal de tener alternativas por si alguna no sale bien o por si no alcanzan la vacuna de un solo proveedor. Lo que puedo asegurar a los argentinos, obviamente entenderán que tengo que manejar una discreción, pero que estamos muy, muy firmes por decisión del presidente en negociaciones con proveedores de vacunas para que Argentina tenga vacuna pronto y sobre todo para que tengamos la posibilidad de transferencia tecnológica, o sea, de producción local de la vacuna, con lo cual obviamente nos da una capacidad de soberanía con respecto a las decisiones distinta que si tenemos que esperarla del hemisferio norte. Y hay una novedad en lo que dice, hay una segunda vacuna entonces, además de la que está trabajando Pfizer y BioNTech en el hospital militar. ¿Habría entonces en los próximos días un nuevo desarrollo en nuestro país? ¿Nos puede dar alguna precisión más? Es un fabricante chino que está en fase 3, es una gran empresa china, está ya presentando el protocolo en los últimos detalles y va a iniciar obviamente la fase clínica en Argentina. Eso obviamente también nos coloca en una situación ventajosa con respecto al futuro, en el sentido que, bueno, una experiencia que se hace acá nos da algunos tipos de ventajas, pero sobre todo también después viene otra variable, cuándo lo va a tener disponible, cuál va a ser el precio. Como se da cuenta, son muchas cosas que todavía no están claras, pero yo creo con optimismo que en el primer trimestre del año que viene nosotros tenemos posibilidad de tener la vacuna en la Argentina para un poco salir de esta terrible situación pandémica que no es solo de los argentinos, es del mundo, pero bueno, yo tengo que hablar de lo de acá, ¿no? Ministro, muy buenas noches. Con respecto al criterio de casos positivos que el Ministerio ha anunciado hace algunos días atrás y que la provincia de Buenos Aires ha adherido, ¿qué opinión le merece que todavía en la ciudad de Buenos Aires no se haya adherido a ese nuevo criterio y qué impacto tendría en lo que tiene que ver con la curva de contagios? No, nosotros somos respetuosos de todo lo que quieran hacer cada jurisdicción. En sentido, nosotros somos indicativos. Hay un punto cuando usted tiene una transmisión tan importante y toda una circulación comunitaria donde el porcentaje de población cuando usted hace el test es tan alto que se deja de hacer, no a todos, pero se deja de hacer a los contactos de un caso ya obviamente con PCR positiva, si es un caso con mucho contacto, con una conviviente, etcétera, etcétera, se lo considera positivo también. Eso se hace en todos los países del mundo. Actualmente nos pidieron varias provincias, por eso consideramos esta situación, pero del total de casos que todos los días se informan, alrededor de 7.000, solo 200 son por este procedimiento. El resto son por PCR. Pero bueno, si la ciudad quiere seguir con su procedimiento, tampoco nosotros nos metemos en ese tipo de cosas, simplemente decimos lo que nos parece que podría ser más útil, porque también creo que hay alguna limitación en cuanto a las PCR que se hacen, como consecuencia que el número está siempre fijo. De esta manera se podría acelerar porque habría un montón de casos que dieran los requisitos que serían considerados positivos. ¿Y eso por qué tiene que ver esto? Y porque si usted lo considera positivo, lo trata como positivo, o sea, lo aísla, evita que siga circulando, evita que obviamente contagie y por supuesto empieza la observación tratando que no pase nada cuanto antes. Faltan días nada más como para que haya un nuevo anuncio con respecto a cómo va a continuar la cuarentena aquí en la República Argentina y fundamentalmente en la zona del AMBA.
¿Tienen definido algo ya de cómo seguiría, si se mantiene todo igual? Y en el caso de que no haya definido, para usted, ¿cómo debería continuar? La pregunta del millón es esa, ¿eh? Pero hay Mire, que no, hacerla. nosotros trabajamos... No, tiene razones, por eso es periodista, ¿no? Muy bien. No, lo que quería decirle, mire, nosotros la verdad, no le esquivo, pero nosotros la decisión no la tomo yo, la toma el presidente. Lo que pasa es que el presidente escucha a mucha gente, entre las cuales por supuesto nos escucha a nosotros. Pero el análisis lo hacemos con las cifras del último día, porque queremos siempre esperar en tiempo real la decisión para tener la mayor cantidad de información del último día. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros no vemos una tendencia descendente, no vemos que haya una variación a favor, y entonces creemos que realmente tendríamos que seguir aplicando esto o algunas otras medidas, pero no lo puedo decidir yo ni lo puedo decir yo. Ginés, buenas noches. En las últimas horas criticó muy fuerte lo que fue la gestión de Adolfo Rubinstein y de Mauricio Macri en todo lo que tenía que ver con el tema de salud, incluso que redujeran el ministerio a una secretaría. Quiero que nos dé algunas precisiones sobre cómo encontró salud cuando asumió lo que ahora es el ministerio, y también preguntarle cuánta responsabilidad creen que tienen esos dirigentes, hablo de Rubinstein y hablo de Macri, por lo que sucedió en provincias como Jujuy o Mendoza cuando se fueron disparando los casos. Mire, el ministerio no estaba. El ministerio no era solo que había sido reducido a secretaría, sino que no tenía presupuesto, el presupuesto más bajo de la historia, debía 14.000 millones de pesos, lo único que tenía de deudas, había suspendido la compra de vacunas, había dejado de vacunar la vacuna antimeningocóxica, casi todos los programas estaban muy golpeados, dejaron de ser lo que eran, y el ministerio dejó de ser lo que era, y además también se descapitalizó técnicamente, porque al no tener una mística, no tener una política nacional, a ser degradado y devaluado permanentemente, el ministerio tenía a la gente que quedaba muy para atrás, digamos, como dirían los pibes. Así que lo que hicimos de entrada fue recomponer el ministerio, hacer que instituciones importantísimas como la Malvarán volvieran a ser importantísimas, hacer que los programas volvieran, hacer obviamente que hubiera vacunas para todos y hacer lo que estamos haciendo. A mí me enoja, porque yo admito todas las opiniones, pero me parece realmente no ético de un antiguo ministro no comportarse en una situación de emergencia como nos estamos comportando, empezar a decir que ser una anticuarentena, que la cuarentena no sirve, que habría que hacer otra cosa. Y la verdad, ¿cuál es la receta del mundo? Miremos lo que hace el mundo cuando sale de la cuarentena de la manera como pregonan algunos. Miremos lo que le pasó, y también dije, probablemente las provincias de gobiernos radicales han tomado aperturas que le han significado mucho y le han golpeado muchísimo. Los jujeños y ahora los mendocinos están pasando un mal momento, y bueno, por eso digo, me parece que no fue una actitud que tenga que ver, por eso dije una frase quizás fuerte, pero digo, fue un mal ministro y un peor ex ministro. Y con respecto a Mauricio Macri, ¿qué voy a decir? Una persona que fue presidente de un país y que desde Mónaco, en un momento de pandemia, con todo lo que estamos sufriendo los argentinos, dice las cosas que dice. La verdad, me siento avergonzado como argentino de que haya sido presidente, más allá de que yo no lo voté. Ministro, hay números que a veces atemorizan, pero también hay una proyección que hace lógico el crecimiento de casos. Hasta incluso creemos que es hasta positivo que la gente sepa que de aquí a 1 o 2 semanas los casos pueden crecer y podemos tener nuevos récords. ¿Con qué cantidad de casos en un día no tendríamos que sorprendernos de aquí a justamente 1 o 2 semanas? No me gustan las adivinanzas, y tenemos que hacer lo posible para que esto no sea un destino o una posibilidad. Yo creo que hay que trabajar duro, haciendo lo que tenemos que hacer, quedándonos en casa, cuidándonos, si salimos con distanciamiento, si tenemos que hacer algo, hacerlo y volver, usar barbijo, lavarnos las manos, todas las cosas que están dichas y que no están cumplidas. Y la verdad es antipático decirlo, pero todas las últimas investigaciones, sobre todo en provincias que hacemos, con respecto a los brotes y a estas estampidas que dan en provincias que estaban muy tranquilas y les aparecen muchísimos casos en pocos días, siempre tiene que ver con lo mismo, con reuniones sociales. Entonces, entendamos que todos nos gusta estar juntos, pero la verdad es muy contraproducente, es muy peligroso, y sobre todo
es la manera que se conoce y que lamentablemente no hay otra que el mundo tiene para que esto no es que no exista, porque la pandemia está y de ella existe y hasta que no tengamos vacuna y esas cosas va a seguir existiendo. Pero sí lo que podemos hacer es lo que de entrada planteó el gobierno argentino, disminuir las consecuencias mortales, sobre todo de la pandemia. Y en eso lo estamos logrando y muy bien. Pero por eso digo, no perdamos lo que hemos hecho hasta ahora, porque la verdad que sería terrible y por eso también depende tanto de la conducta de cada uno de nosotros, de la responsabilidad, de entender que, bueno, hay que hacer fuerza un poquito más de tiempo, pero que es obviamente la manera de cuidarnos y cuidar a toda la sociedad. Ministro, hace algunas semanas usted habló y mucho sobre esto que le voy a mencionar ahora. Ya hay ley de fibrosis quística con un veto parcial, con algunas modificaciones. ¿Qué implican justamente esas modificaciones para que ahora sí se pueda hacer una cobertura integral de este tratamiento? Sí, cómo no. Mire, la ley es una intención muy clara y muy buena. ¿Quién va a estar? Yo soy ministro de Salud, entonces una ley que intenta proteger de una enfermedad tremenda y hacer que el Estado esté más cerca y todo el sistema de salud, obviamente tiene que tener todo el apoyo. Pero la ley tenía algunas cosas que de entrada nos parecieron que no eran correctas. La ley fue tratada, no fue tratada, se puso en diputados, se aprobó el último día, no pasó a comisión, no hubo análisis. Y entonces estos dos aspectos que yo les voy a contar ahora pasaron. Cuando llega a senadores, en realidad, bueno, estamos conversando con los senadores y había una cierta voluntad de corregir esto. Pero, ¿qué pasaba? Si uno corregía estos aspectos, ¿cuáles eran estos aspectos? Uno era un artículo absurdo, que era que lo que recetaba el médico, solo el médico, no hablaba de los otros profesionales, con lo cual lo que indicaba el médico debía ser respetado. Es decir, en una palabra, en vez de decir que el acceso a un medicamento era a cargo del sistema de obras sociales, prepaga o Estado, lo que decía además obligaba era que se prescribiera una marca y entonces además de un acceso significaba tener que pagar un precio. Y en esto hay competencia, hay industria local que producen los mismos medicamentos y que los producen muchísimo más baratos que la firma extranjera que es la que en algunos casos se reclamaba. Es decir, que en este sentido fue modificar una ley que además era en contra de la ley de genéricos, de la política de acceso a los medicamentos que tiene el gobierno y que yo particularmente he tenido toda mi vida. En segundo lugar, es que la ley despedía la ley, que el chico al nacer, por genética, fuera declarado discapacitado. Y eso va en contra de todas las normas nacionales e internacionales y de los tratados internacionales que firmó la Argentina. Porque nadie es discapacitado, es persona que tiene discapacidad, que no es lo mismo. Inclusive la discapacidad puede ser reversible, o sea, puede dejar de tenerlo. En cambio, ese artículo decía que era declarado al momento de nacer y por vida, con lo cual complicaba todos los acuerdos internacionales. Esas son las dos pequeñas correcciones que se hizo, y la verdad que se eligió un camino mucho más rápido y mucho más expeditivo, porque si hubiera modificado el Senado, ustedes se dan cuenta que volvía a diputados, tenía que ser tratada de nuevo y volver, y eso lleva mucho tiempo. Y en la intención del presidente y de la vicepresidenta, claramente les pareció que la angustia que iba a haber en la familia, que tenían tanta esperanza que la ley ya salía, que y que el otro, iban a sufrir un rudo golpe. Y esa es la razón por haber tomado este otro camino, que hoy estamos todos muy contentos. Todas las llamadas que he recibido hoy han sido de beneplácito de las propias instituciones y de la familia, de los chicos. Y bueno, creo que hicimos un paso y es una buena ley que la vamos a trabajar y tratar de, por supuesto, mejorar una situación muy dura de una enfermedad muy dura. Desde ya, ministro, un par de repreguntas sobre temas que fuimos hablando en esta entrevista, agradeciéndole. La primera es lo que decía sobre las reuniones sociales. ¿Hay alguna forma de reducirlas? Entiendo, creo que lo ha dicho usted o hasta incluso Alberto Fernández, de imposible que haya decenas de miles de efectivos de seguridad casa por casa viendo si se realizan o no esas reuniones. Y por otro lado, ya que nombró las provincias, si le preocupa sobremanera el caso que se vive en la provincia de Jujuy. Todo nos preocupa, termino por el final, todas las provincias nos preocupan, hemos trabajado intensamente desde el principio. Pasado mañana será una misión grande de este ministerio, va en avión, lleva 24 profesionales para reforzar
la estructura de Jujuy. Yo hablé hoy 2 veces con el gobernador Morales. Por supuesto nos preocupa, es una situación muy importante, muy seria. Le estalló la situación en poco tiempo, tiene casi 4.000 casos. Y la verdad que vamos a colaborar, complementar y codo a codo con esta provincia, como lo hemos hecho con otras. Esa será una de las preguntas. La otra que me hizo, que no me acuerdo cuál era. Sobre las reuniones sociales, ¿de qué manera se pueden limitar? Porque Sí, bueno. Sí, yo no sé, la verdad que no sé, yo no soy experto en seguridad. Me parece que tener que recurrir a ese tipo de funciones de Estado no me parece lógico, no es lo que queremos. Estamos en un Estado democrático, todos tenemos libertad y todos valoramos la libertad, pero la libertad no es la libertad de contagiar o contagiarse. Y eso es lo que estamos cuidando. Nadie atenta contra la libertad ni contra el individualismo. A todos nos gustan todas esas cosas y somos un país democrático, pero por eso recurrimos a la responsabilidad, al sentido común y al esfuerzo de todos los argentinos, que bueno, esto es un tema que nos atañe a todos. Si no trabajamos todos en ese sentido, va a durar más y va a tener más consecuencias, algunas de las cuales son mortales, ¿no? Ministro, yo lo llevo de nuevo al tema de la vacuna, porque hay mucha gente que tiene toda su ilusión puesta en esa especie de meta. Cuando llegue la vacuna vamos a poder volver a la normalidad. Y pienso, de acá que llegue la vacuna, a que toda la gente se la pueda aplicar, a saber el grado de efectividad que tiene la vacuna, puede pasar muchísimo tiempo. ¿Realmente cuánto tenemos que ilusionarnos con la vacuna o hasta cuándo cree que vamos a tener que transformar nuestra vida en esta nueva normalidad y seguir viviendo con estos protocolos, con este distanciamiento? ¿Cuánto se puede estirar hoy por lo que sabemos del virus en lo que influye en nuestra vida cotidiana? Mire, es una enfermedad nueva que nadie puede decir a ciencia cierta cuándo va a terminar. Lo que es seguro, como ha pasado con otras enfermedades, que se atempera y se minimiza sus consecuencias con la vacuna. La vacuna va a ser segura, porque si no es segura no va a haber vacuna, en el sentido que las pruebas de seguridad se hacen antes. Y yo creo que, dado el esfuerzo mundial que hay, va a ser además efectiva. Y nosotros, como dije antes, vamos a tratar que rápidamente los argentinos estén vacunados mayoritariamente de esta vacuna. Eso por un lado. Por otro lado, para ser un poquito más optimista, aún antes que esté la vacuna, que yo calculo que estará en el primer trimestre del año que viene, aún antes de eso, en Argentina se están trabajando en algunas formas terapéuticas, o sea, no de prevenir, sino de curar, que realmente son muy, pero muy auspiciosas. El caso del plasma de exconvalecientes, digamos, y también una cosa más novedosa, pero que sobre todo tiene un efecto tremendo, que es el suero equino. ¿Qué es el suero equino? Es inyectarle un antígeno y que el caballo haga el anticuerpo, y el anticuerpo se le saca, y después es un viejo procedimiento, y después eso se coloca en los humanos enfermos. Créame que in vitro, o sea, sin especie humana, que recién está empezando, o sea, en laboratorio, destruyó, neutralizó todos los virus. Lo que estamos empezando, en un caso está empezando el Malbrán y en otro caso una coalición de laboratorios argentinos, es justamente a probar en humanos. Y la verdad que todavía no se termina la experiencia, que es un ensayo clínico, fase 3, pero que realmente yo, que hablo por teléfono con los hospitales que están haciendo, a ver que me cuenten cada día, porque estoy ansioso como cualquiera, me cuentan que es impresionante lo bien que anda. Con lo cual, disminuiría muchísimo las consecuencias graves de la enfermedad. Es decir, que aliviaría mucho más. Así que, bueno, le cuento las cosas que suceden. Pero mientras eso no suceda, para que no sea una cosa que uno evade, lo único que funciona, lo que mejor funciona es la medida de cuidado y responsabilidad colectiva que yo les decía antes, ¿no? ¿Qué tal, Ginés? Buenas noches. Le habla Pablo Tiburci. El periodismo deportivo lo está escuchando como nunca últimamente, por todas estas cuestiones de nuestros deportistas, ¿no? Y el fin de semana lo escuché atentamente, justamente en una radio primero, y me sorprendió cuando dijo que podía volver para atrás el fútbol, ¿no? Porque había estado una reunión bastante amena con el fútbol y siempre el fútbol escuchó al gobierno, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque yo no creo que sea difícil en parte, pero sé que van midiendo también los tiempos. Los Juegos Olímpicos primero, después el fútbol, ahora también algún deporte social al aire libre.
Mire, yo lo que dije yo, lo que dice el presidente, lo que dice el jefe de gabinete, nada es posible de ser definitivo. Nosotros vamos viendo día a día. Empezó ayer, vimos un montón de casos que no creían que estuvieran. Eso creo que sirvió inclusive para detectar algunas personas que eran asintomáticos y que no contagiaran a sus compañeros. Y la verdad que lo que vengo viendo es que se está haciendo con todo respeto y en total armonía, como dijo usted, con los dirigentes. Pero claramente le dijimos a los dirigentes también que esto no era definitivo, que si esto cambiaba la situación epidemiológica íbamos a tener que cambiar. Y todos lo entendimos, porque además, si el riesgo aumenta y se complica, la cosa se pone difícil, ¿no? Así que, en ese sentido, ojalá que no tengamos que tomar ninguna de esas medidas y ojalá que todo siga en entrenamientos como está haciendo hasta ahora, ¿no? Gracias por haber estado en Televisión Pública Noticias. Ministro, buenas noches. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que sigan ustedes bien, ¿eh? Buenas noches. Chao. El ministro de Salud, en exclusiva, ha dejado varios conceptos muy interesantes, algunos títulos también. Se arriesga a poner una fecha a la posibilidad de la vacuna en nuestro país. Si bien una fecha de mediano plazo y que no es tan precisa, es un trimestre, pero es el primer trimestre del año próximo, cuando en este momento se ha librado una batalla geopolítica, como él también la ha denominado, para saber quién llega primero. En los próximos días habría una nueva vacuna en fase de desarrollo, en fase de prueba avanzada en nuestro país, a partir de un fabricante chino, y luego algunas consideraciones de lo que puede venir, de lo que puede llegar a suceder en el AMBA, de lo que está sucediendo en Jujuy, de esta idea de que las reuniones sociales, así como en tantos países del mundo, aquí en nuestro país han empezado a propagar el virus, ya no solamente en el AMBA. Sí, y también un detalle no menor es que habló acerca de mantener conversaciones con 3 empresas que están tratando de buscar o de lograr esa tan ansiada vacuna, y eso tiene que ver con la posibilidad de conseguirla relativamente rápido, más allá de que habló del primer trimestre del año próximo.